Muy buenas noches a todos. Eh, Continuando lo avanzado en la clase 3 y un poco de la clase 4, vamos a continuar resolviendo. Nos faltó, de verdad, hacer ejercicios con algoritmos condicionales. Entonces empezamos. Recordarles que la práctica 2, perdón, la práctica 3 sería la que correspondería a algoritmos condicionales. Bueno, de estos yo voy a proceder a resolver 5, los cuales van a ser los menos resueltos. En este caso, tendríamos este y este, latas y más latas, y bowling, eh, tres números, intervalos y letra o número, ¿ok? Y también voy a hacer uno más que sería los tres cerditos, ¿ok? Comenzamos con los tres cerditos. Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en lo más profundo del bosque. Siempre habían vivido felices y sin preocupaciones en aquel lugar, pero ahora se encontraban temerosos de un lobo que merodeaba la zona. Fue así como decidieron que lo mejor sería construir cada uno su propia casa que les serviría en caso de que ese lobo los atacara. El primer cerdito, el más perezoso, decidió hacer una sencilla casita de paja, que terminó en muy poco tiempo. Luego trabajó, se puso a recolectar manzanas y a molestar a sus hermanos que aún estaban en la faena. El segundo cerdito decidió que su casa iba a ser de madera, pero al recolectar madera, acá ya nos viene una discrepancia, pero al recolectar madera, se enfocó en encontrar cuatro palos de madera. Estas serían las bases para su casita. Una vez encontrándolos, notó que estos eran desiguales y decidió cortarlos, igualándolos al palo más pequeño. Hecho esto, se preguntó, ¿cuánta madera eché a perder? Nos dice, ¿ok? Como este cerdito es malo para las matemáticas, pide tu ayuda. Él te dará las dimensiones, o sea, las alturas, no el ancho, ¿verdad? Las alturas de los cuatro palitos. Y tú debes indicarle cuánta madera echará a perder. ¿Ok? Entonces, en este caso, el palo más pequeño sería 2, por lo que el cerdito tendría que igualar todo a 2. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos cuatro palitos. Vean, acá están las alturas. Están medidas por estos niveles. 4, 3, 2, 1. Así pueden notar las alturas, ¿verdad? Ok. Entonces, vean, el primer palito mide 4. Este mide 4. Este mide 3. Este mide 2. Y este mide 4. ¿Qué nos dice? Decidió cortarlos igualándolos al palo más pequeño. O sea, lo va a igualar al más pequeño. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar el palito más pequeño de los cuatro, hallar el palito más pequeño, y una vez hallado el palito más pequeño, lo que tenemos que hacer es, todos los palos están por ese palo más pequeño, ¿verdad? Nos dice, en este caso el palo más pequeño sería el de tamaño 2, por lo que el cerdito tendría que igualar todo a 2, quedando como madera echada. Vean, a todo le resto 2, le resto 2, le resto 2, le resto 2, le resto 2. Y si ustedes se ponen a sumar manualmente esta medida de acá, o esta medida de acá, o esta medida de acá, van a darse cuenta que todo eso suma 5, ¿verdad? Acá tendríamos como medida, si le está dando el palito, tendríamos 4 menos 2, tendríamos 2 este pedazo valdría 1, este pedazo valía 2. Y sumado tenemos 5. Ok, entonces ya encontré la respuesta. Leo 4 enteros y les pregunto a ustedes, ¿cómo sería la forma de lectura? ¿En una sola línea o tendría que leer línea por línea? ¿Cómo sería la forma de lectura del ejemplo? En una sola línea. En una sola. Exacto, exacto. Muy bien, exacto. Sería en una sola línea. Tendría que leer una sola línea, ¿ok? Entonces, nosotros siempre tenemos que basarnos en el ejemplo de entrada que nos da la juez. En ese caso, leemos en una sola línea. Decimos, perdón, los cuatro palitos. A, B, C, D es igual a map de tipo entero, input, punto split. ¿Ok? Ya hemos hecho la lectura de las cuatro dimensiones de los cuatro palitos en una sola línea. Ok. Recordarán que en Python tenemos la función min y la función max, que están incluidas, y no necesito importarlas.
puedo realizar el uso de esto. Entonces acá voy a hallar el mínimo, ¿verdad? ¿Cuál sería el palito más mínimo, más pequeño? Digo el mínimo de A, B, C, D. Me va a devolver el mínimo de los 4. ¿Qué hago? Respuesta le digo, ANS es igual a. Recordarán que hacíamos. Restábamos a todos los palitos el palito más pequeño, que sería mínimo. Sería A menos el mínimo más B menos el mínimo más C menos el mínimo más D menos el mínimo. Y así obteníamos la respuesta. Y imprimo cuánta madera total he echado a perder. Ok, ejecutando tendríamos lo siguiente. Copio toda la línea. Debería darme 8 como resultado ahí. 8, como pueden observar. Entonces yo puedo enviar esto al juez virtual. Enviar. Ok, y como podrán ver, aceptó. Pero ahora yo me pregunto, ¿cómo haría esto de una manera sin estar usando esta función, la función min? O sea, hallando el mínimo manualmente. Entonces yo haría de la siguiente manera, hallando el mínimo manualmente. Tengo que hallar el mínimo de los 4 palitos. Cuando ustedes no tienen que ordenar, en ese caso a veces recordarán que eh, hacíamos lo siguiente. Preguntábamos, no sé si recordarán que les había enseñado la ordenación burbuja, ordenábamos de menor a mayor. También sería válido hacer eso, pero en este caso no es necesario. No es necesario, simplemente queremos hallar el mínimo. Yo les voy a poner después afirmaciones en el chat y ustedes me responden cuál es la respuesta. Si tengo esos 4 palitos, ¿cuál sería el mínimo? En este caso las 4 medidas son distintas, pero les pregunto cuál sería el mínimo. Hola. ¿El uno? Ok, hacía este ejemplo, aunque sí, muchas gracias. Aunque parecía muy sencillo, hacía este ejemplo por lo siguiente. Puedo tener el caso en que todos sean de tamaño 4, todos iguales, pero igual el mínimo seguiría siendo 4, ¿verdad? El mínimo seguiría siendo 4. Ok, pero acá debería hacernos esa validación, digamos, pero obviamente no tendría sentido que corte todo igualando al mínimo. Pero bueno, el cerdito sabrá qué hacer en otras palabras, ¿verdad? Entonces, tendríamos que definir cómo hacemos un algoritmo para hallar el mínimo, los 4. Entonces, yo tendría una variable. Mínimo que empiece en un. Recordarán que no existen palitos negativos, ¿verdad? Y a lo mucho va a ser de ese tamaño, me dice. Copio esta medida, porque acá pues me dice, a lo mucho va a ser de ese tamaño. Copio esta medida y le aumento, qué sé yo, unos 2 ceros. Solamente 3, 6, le puedo hacer 10 a 9. ¿Qué hago? Estoy colocando un número máximo. Cuando yo quiero buscar un mínimo, tengo que colocar un número máximo. Entonces empiezo a hallar el mínimo. Le digo if. Quiero ver si A es el mínimo. Le digo A es menor o igual a B. Además, le digo A es menor o igual a C. A es menor o igual a B. A C, perdón. Y además, A es menor o igual a B. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Mi menor o igual aparece así. De ustedes seguro les va a aparecer algo así. ¿Verdad? No se extrañe. Ok. Entonces, si A es menor o igual a B y A es menor o igual a C y además A es menor o igual a D, o sea, todas se tienen que cumplir, por lo tanto, A sería el mínimo. ¿Verdad? Creo que tengo problemas con el tabulador acá. Ok, si A es menor o igual a B, A es menor o igual a C y A es menor o igual a D, por lo tanto, el mínimo es A, ¿verdad? He hallado el mínimo. Puedo hacer otra condición. Son condiciones múltiples. Si A no es el mínimo, voy a probar si B es el mínimo. Le digo, B es menor o igual a A. Además, B es menor o igual a C. Además, B es menor o igual a D. Estoy verificando que B sea el menor. Si B es el menor, mínimo es igual a D. Me falta determinar si, ¿qué tal si C es el menor?
es menor o igual a B, menor o igual a A, perdón. Además, C es menor o igual a B. Y finalmente, si C es menor o igual a D. Por lo tanto, el mínimo sería igual a C. Ahora acá, pregunta para ustedes, por favor. Si A no es el mínimo, si B no es el mínimo, si C no es el mínimo, ¿quién es el mínimo en consecuente? Reitero, si A no es el mínimo, ni B es el mínimo, ni C es el mínimo, ¿quién sería el mínimo? D. D. Exacto, exacto. Entonces el mínimo sería D, por descarte, ¿verdad? Ya que aplicamos condición múltiple, ¿verdad? If, el if y else. Ok, entonces ya hemos hallado el mínimo. Aquí ya, habíamos hallado de otra manera. Entonces acá lo que habíamos hecho. Le estábamos a todo el mínimo. A menos el mínimo, más B menos el mínimo, más, perdón, más C menos el mínimo, más D menos el mínimo, y la respuesta estaría en ANS, ¿verdad? Entonces probemos. Siempre ejecuto acá en mi programita antes de mandar, entonces, ¿verdad? 8. Copio todo mi código y procedo a enviar. Para que vean que se puede hacer de dos formas, no simplemente existe una única solución. Entonces voy a proseguir acá atrás y voy a editar. Vamos acá, algoritmos condicionales. Habíamos abarcado todo, simplemente nos faltaba la parte de, perdón, nos faltaba la parte de ejercicios resueltos en clase, ¿verdad? Entonces acá agregamos, este sería el inciso A. El enlace está actualizado, si no me equivoco, sí. Y estaba pendiente, ¿verdad? ¿Verdad? El próximo martes, que sería hoy, y se ha cumplido con esa fecha. Ok, entonces su sección sería ejercicio A. Y me voy a copiar esta plantilla, un segundito, para copiar, para pegar mi código. Y teníamos la primera solución que habíamos determinado. Voy a copiar primero la solución, esta de acá. Tendríamos todo esto. Y la otra opción también, que es la solución, la habíamos enviado antes que esta. Sería esta de acá. Ok, entonces ya tenemos. Resueltos de la práctica 3. El ejercicio A. Perdón, acá está por demás este enunciado. Y ahora sí. Tendríamos el código del ejercicio A y el código del ejercicio B. En este caso tendría que ir más abajo. Puede haber la solución más larga, la solución más corta. Pero recuerden que ambas estaban accepted. Y esto confirma lo que decimos que para una solución hay múltiples soluciones. Perdón, para un problema hay múltiples soluciones. Ok, continuamos. Continuamos con ese ejercicio de acá. Letra o número. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Escriba un programa que determine si un carácter, o sea, una cadena, una palabra de tamaño 1, ingresado es letra, número o ninguno de los dos. En caso de que sea letra, determine si es mayúscula o minúscula. Ok, muchos se preguntarán que acá habría un if bien largo, etcétera. Muchos han visto acá un if demasiado largo preguntando si es igual a A, si es igual a B, si es igual a C, etcétera. Ok, entonces empezamos. Para resolver esta función, debe utilizar la función ORT, nos dice, que nos da el código ASCII. Entonces vamos a introducirnos un poquito al código ASCII. Código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? Aunque no lo crean indirectamente, ustedes ya saben que es el código ASCII, porque utilizan, no tanto así a diario, pero sí se utilizan. ¿Por qué? Ven acá, vamos a ver esa tablita. Ok, no sé si pueden notar acá. Quiero que observen el código ASCII de arroba y vean que es 64. El código ASCII de arroba es 64. Y verdad, para sacar nosotros el arroba hacemos alt 64. Y eso viene de acá, porque en su teclado
trabaja con el código ASCII. Si yo haría alt 68, me daría D, pero D mayúscula, ¿verdad? Con alt 68. Qué sé yo, si yo haría alt 106, me va a dar J, ¿verdad? Eso es el código ASCII. Y también tenemos una función, tenemos la función ort, perdón, voy a escribir acá. Y esas funciones están en las funciones que vamos a empezar el primer día. Les había pasado dos enlaces, recuerdan, ¿verdad? En el mismo PDF. Entonces tenemos la función ort, que es de las funciones incorporadas de Python, y tenemos la función chr. Ort, ¿qué nos hace? Le damos un carácter, lo transforma al código. Código ASCII. ¿Ok? Veamos, probemos. Hacémonos en esa tabla. Entonces yo les digo acá, voy a abrir mi calculadorita de acá. Eso es de Python. Si quieren esto, yo uso esto como calculadora. Pueden encontrar ustedes. Recuerden que han instalado Python. Python 3.9 y se van acá. Python 3.9, 64 bits. Hasta acá el que estoy seleccionando. Y eso es esto. ¿Ok? Vean, probemos la función ort. Le decimos ort de arroba. Pero obviamente las palabras están entre comillas simples o dobles. Comillas simples uso acá. El ort de arroba me da 64, como pueden observar. Me da 64, ¿verdad? A ver, probemos. De más, debería darme 43. El ort de más, 43. Y si observan en la tabla, esto se cumple. Entonces, ¿para qué me sirve saber el código ASCII? ¿Para qué? Para lo siguiente. Pueden observar que las letras están en orden, de la A a la Z. Y sus números también están en orden. ¿Verdad? Para eso, vean, vamos ahorita. Entonces, continuamos con el ejercicio. Acá, debe utilizar la función ort, que nos da el código ASCII de carácter. Por ejemplo, de A es 97. Pueden corroborar acá. De A minúscula es 97. ¿Verdad? A minúscula 97. Se corrobora en la tablita. Ejemplo. Ya, ¿cómo tengo que imprimir? Si me da 9, tengo que imprimir es número, me dice. Si me da una A mayúscula, tengo que imprimir es letra mayúscula. Si me da una F, tengo que imprimir es letra minúscula. Si me da un numeral, tengo que imprimir no es letra ni número. No se debe poner textos, ingrese carácter, dice. Esto es muy reiterante. O sea, porque muchos están acostumbrados a, en diagramas de flujos, recuerden que sí se puede hacer eso. O sea, sí deben hacer eso. Qué sé yo, ingrese carácter, ingrese esto, el resultado es, etcétera. Pero en los jueces virtuales estamos parametrizados a hacer todo. O sea, como todo. O sea, el ejemplo de entrada tiene que ser igual a mi ejemplo de entrada. Mi ejemplo de salida tiene que ser igual a mi salida. No puede variar. Como pueden observar, acá yo no tengo el mensajito, ingrese carácter. No me dice eso en ningún momento. Ingrese carácter. No me dice, el carácter ingresado es número. O sea, no puedo hacer más de lo que me pide. ¿Ok? Pero acá sí debería hacer eso. ¿Verdad? Entonces, mm, vamos al código. Vean, simplemente tenemos que leer un carácter. O sea, una cadenita de tamaño 1. Por tanto, simplemente sería lectura de una línea, porque no tenemos más de un dato en una sola línea. Entonces leemos. Carácter. Voy a eliminar char. No, para no confundirlos. Carácter es igual a tipo string input. Aunque podrían hacerlo simplemente solo input. Pero igual por las buenas prácticas de programación colocamos el tipo de dato delante. ¿Ok? Hemos hecho la lectura de un carácter. O sea, de una cadena de tamaño 1. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué opción tenemos? Tenemos que verificar que sea número. Veamos el código ASCII de los números. Veamos el código ASCII de los números. Entonces, y como es un carácter, yo les pregunto esto. Como es un carácter, ¿qué números simplemente voy a tener? O sea, ¿de qué número a qué número voy a tener? Necesito que me den un rango. Como el carácter es solo de tamaño 1, ¿qué números puedo tener? Necesito que me den un rango. El carácter es de tamaño 1, recuerden eso. O sea, la cadena es de tamaño 1. Y por tanto, ¿qué números de tamaño 1 existen?
Necesito que me den un parámetro. De 0 a 9. Exacto, Nicolás. Y sí, Miguel Ángel. Sería de 0 a 9 en este caso. Esos son los únicos números de tamaño 1, o sea que es un carácter, ¿verdad? Ok, entonces me fijo acá, de 0 a 9 en el código ASCII. De 0 a 9, busco los números, ¿verdad? O sea, acá está el símbolo, tengo que buscar como símbolo, no como subexpresión. Busco símbolo, símbolo. ¿Dónde está el símbolo? De 0 a 9. Un segundito. Y acá está, como pueden observar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se dan cuenta, empieza en 48, o sea, hablando de código ASCII, y va hasta 57. Por tanto, yo tengo que verificar que el código ASCII de este carácter esté entre 48 y 57 para que sea número. ¿Se dan cuenta, verdad? Porque todo es de acá, 48 al 57. Tengo que verificar que esté en ese rango. Recuerden, 48, 57. Ok, ¿qué tengo que imprimir? Es número. Entonces le digo, if el código ASCII de carácter es mayor o igual a 48 y además el código ASCII de este carácter es menor o igual a 57. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy verificando que sea un número. ¿Y cómo verifico que sea un número? Si su código ASCII está entre 48 y 57, que es lo que les había mostrado en la tabla. Entonces, si esto se cumple, imprimo, ¿verdad? Todo correcto. Continuando. ¿Qué más tengo que validar? Tengo que validar si es letra mayúscula o letra minúscula. Fijamos las letras mayúsculas ahora. Letras mayúsculas. Empieza en 65 y finaliza en 90, si se dan cuenta. A, B, C, X, Y, Z. Vean el código. Empieza en 65 y finaliza en 90. Entonces tengo que verificar que esté entre 65 y 90 el código ASCII. Ok, verifico. El if le digo. El código ASCII del carácter está entre 65 y además, o sea, que se cumplan ambas condiciones. El código ASCII del carácter está entre, se me olvidé, que es 65 y 90, ¿verdad? Tiene que estar entre 65 y 90. Ok, menor o igual a 90. Y si está entre 65 y 90, es letra mayúscula. Ok, hacemos eso, es letra mayúscula. Leave le digo. Ahora tengo que verificar que sea letra minúscula. Me voy acá al código ASCII y verifico las minúsculas, en dónde inician y dónde acaban. Inicia en el 97 y finaliza en 122, como pueden observar. Las letras minúsculas inician en 97 y finalizan en 122. Ok, 97 y 122. Entonces le digo, el código ASCII de carácter es mayor o igual a 97 y el código ASCII de ese carácter es menor o igual a 122. Entonces, si esto se cumple, quiere decir que es letra minúscula. ¿Ok? Entonces diría print es letra minúscula. Si no es número, si no es letra minúscula ni es letra mayúscula, ¿qué tengo que hacer? Tengo que imprimir, no es letra ni número. Ese sería el caso de fault. Print no es letra ni número. Ok, probamos. Para 9 debería darnos ese número. 9 es número. Para una mayúscula debería darnos es letra mayúscula. Para una letra minúscula es una letra minúscula. Para un carácter que no corresponda, no es letra ni número. Ok, de mi código y envío juez virtual. Enviar y aceptó como podrán ver.
Y esto voy a plasmarlo acá. Es el ejercicio J. Un segundito, por favor. En este caso sería de este acá. Ok, entonces voy a pegarlo acá como ejercicio J. Ok, vuelvo a copiar esto y lo voy a pegar acá. Ok, y tendríamos el código en nuestro PDF acá. Y tenemos un error, perdón. Es que recuerden que acá, bueno, en el látex que uso no se pueden colocar acentos, pero recuerden que ustedes tienen que colocar con acentos. Tomen en cuenta eso, si no, no les va a aceptar. Acá simplemente estoy volando para que no me genere error. Y ahora ya no me genera error, como pueden observar. Ok, ya tienen acá plasmado el ejercicio J, solo con la diferencia que le faltan los acentos a las letras. Ok, pregunta. ¿Se entendió, chicos, el ejercicio o puedo proseguir? Auxiliar, disculpe, dijo que en el juez se acepta con acento o no se acepta. No, 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 en mi documento. En mi Ah, documento ok, no se ok, aceptaba con acento. Ok. perfecto. ¿Y podría repetir qué significa poner ORT, por favor? ORT, ORD. Ok, ok. En la función OR, o si no, ORD, nos devuelve el código ASCII de un carácter. Si yo le daba, en este caso, OR, OR, qué sé yo, arroba, me da 64. Y eso está acá. Eso era lo que hacía la función OR. Nos daba el código ASCII de un carácter. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿O quedó todo claro? ¿Puedo seguir al siguiente? Bueno, quien cada otorga, voy a suponer que quedó claro. ¿Alguien quiere hablar, creo? Quería decirle que siga nomás. Ah, ya, muchas gracias, Eliseo. Sí, chicos, por favor, están 46 personas. Por favor, cuando se les pregunte algo, responda, por favor, chicos. Si no, a partir de la siguiente semana voy a tener que optar por grabar la clase y simplemente subirla. Y yo soy así, chicos, acá está la clase. Ok, continuamos, chicos. Bueno, ya hemos hecho el ejercicio J. Vamos a continuar a ver con uno para que... ya, vamos a intervalos. Este ejercicio es bien bonito. Ok, escribir un programa tal que, dados los intervalos, calcule el intervalo correspondiente a su intersección o indique si está vacío. La entrada consiste en 4 números enteros. Los componentes A, perdón, A1, B1, A2, B2 y que corresponden a los intervalos, ¿verdad? Donde inicia el primer intervalo, donde inicia, finaliza, inicia, finaliza. Tengo que imprimir corchetes si la intersección es vacía, o si no el resultado si la intersección no está vacía. Ok, ¿verdad? A ver, grafiquemos para que se entienda esto mejor. Les voy a dar un ejemplo. Supongan que nos da el primer intervalo 2,5 y el segundo intervalo 3,7. Y lo que se tiene que hacer es buscar la intersección de ambos intervalos. Grafiqueamos la recta numérica. En este caso voy a colocar los números. Supongamos acá el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Supongan que están exactas las medidas, pero en este caso las medidas están inexactas. Entonces tenemos de 1 a 7. ¿Qué es lo que hacemos? Acá. Grafiqueamos el primer intervalo, que sería de 2 a 5. El primer intervalo sería de 2 a 5. ¿Verdad? Ese sería el primer intervalo. Ahora grafiqueamos el segundo intervalo, que sería de 3 a 7. De 3 a 7. Entonces, ¿cuál es la intersección? Se dan cuenta que la intersección sería todo esto de acá.
Espera, voy a hacer con otro colorcito. La intersección sería todo esto de acá. Y por tanto la intersección está ¿en qué? De 3 a 5. Y es lo que tengo que hacer. Tal vez el problema no se explicaba bien. Entonces veamos casos especiales. Observemos un caso especial donde no se intersecta, ¿verdad? O sea, para donde imprimiríamos vacío. Tuviéramos la recta. Nuevamente. 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos a hacer un caso así de sencillito, donde no se intersecta. Supongan que acá está A1 y acá está B1. Por tanto, la recta sería todo esto. Y supongan que acá está A2 y B2. Su recta sería todo esto de acá. Y como pueden observar, no hay intersección. ¿Cuándo pasa que no hay intersección? No hay intersección cuando el A2 es mayor al B1. O sea, por tanto, cuando B1 es menor a A2. En ese caso no hay intersección, porque el límite superior del primer intervalo es menor al límite inferior del segundo intervalo. Entonces, por tanto, no hay solución en este caso. ¿Se dan cuenta? Ya hemos definido el primer caso. Cuando B1 es menor a A2, no hay intersección. Eso es lo primero que tenemos que notar. Cuando B1 es menor a A2, no hay intersección. Y eso lo estamos viendo acá en la gráfica. Entonces hacemos eso. Primero vamos a hacer lectura de datos. Leemos A1, B1, A2, B2. Y también, si notan, se hace la lectura en una línea. Entonces acá les digo A1, B1, A2, B2. Es igual. Ahora lectura en una línea. De tipo entero los cuatro. Ah, perdón. Input, quiero ver si es de tipo entero o flotante. 4 enteros nos dice. Vamos a split. Ok. Entonces ya he hecho la lectura en una sola línea de los 4 datos. En este caso, el primer intervalo que sería A1, B1, el segundo intervalo A2, B2. Y si no me equivoco, ya. Ahora sí, tengo que definir el primer caso. Habíamos definido. Eso les he dicho. Si B1 es menor a A2, no hay intersección. Y eso hemos definido en la gráfica, ¿verdad? Eso les he mostrado en la gráfica que habíamos. No estaba tan exacta, pero igual. No existe intersección cuando el límite superior del primer intervalo es mayor, perdón, es menor al límite inferior del segundo intervalo. Ok, continuando tendríamos. Imprimiría print. ¿Y qué tengo que imprimirme ese juez visual? Simplemente abro y cierro corchetes. Abro corchetes, cierro corchetes. Ok. Por falso me quiere decir que hay intersección de algún modo u otro. Hay intersección. Voy a graficar nuevamente. Creo que voy a tener que graficar acá, perdón. Voy a ver todo esto de acá. Y voy a graficar. Esto de acá. Ya vamos a hacer la recta real. Ok. Le voy a colocar los números al azar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 6, 6 y 7. Supongo que la primera recta va de acá. De aquí hasta aquí. La segunda recta va de aquí hasta aquí. Ya. ¿Cómo vamos a definir de este intervalo? ¿Cómo vamos a definir ese intervalo? Al inicio. Por ejemplo, de acá, el inicio sería este de acá. En 2 inicia la intersección. Yo tengo que definir el inicio de esa intersección. Entonces, ¿cómo defino eso? Se dan cuenta que van a intersectar estos puntos. Tienen que intersectar el B1. Perdón, estoy confundido un poco. Acá, perdón. Voy a anotar acá los numeritos. Acá sería el inicio A1. Esto sería B1. Esto sería A2.
Eso sería B2. Yo tengo que definir el inicio del intervalo. O sea, perdón, el inicio de la intersección. Recuerden eso, el inicio de la intersección. Entonces, el inicio de la intersección va a estar definido por el máximo de esos dos. ¿Por qué? Eso es un intervalo que puede existir, pero también puede existir este otro. Voy a copiar una parte de acá. Perdón, un segundito. Ok. Voy a dibujar acá y aquí. Ok, ya lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Otra opción puede ser, voy a borrar esto de acá, un segundito. Voy a dibujar los dos tipos de intersección que podemos tener. También hay uno que sería uno dentro de otro. Pero eso ya se va a solucionar a medida que vemos así. Entonces, supongan, el primer intervalo está acá y el segundo intervalo está acá, ¿verdad? Entonces, eso sería para mí A1, eso sería para mí B1 y B2. Entonces, ¿cómo defino el inicio del intervalo? Y en este caso sería 2, en este caso de acá sería 3. Se dan cuenta que el inicio del intervalo está definido por el máximo de A1 y A2. Vean, en ambos casos, el máximo de ambos define el inicio del intervalo. Entonces definimos nuestro A3. A3 es igual al máximo de A1, A2. Y eso hemos visto mediante la gráfica. Ahora tenemos que definir dónde acaba la intersección. ¿Dónde finaliza? ¿Se dan cuenta? Finaliza en este caso acá. Finaliza en el mínimo de B1 y B2. Acá pueden observar. Mínimo de B1 y B2, en este caso B2. Entonces, así es como hemos definido. A veces el problema es más seguido cuando lo graficamos. Mínimo de B1 a B2. Y por tanto ya tendríamos el intervalo. ¿Cómo tenemos que imprimir? Corchete, número, coma, número, corchete. Esto podemos hacer mediante la función format que hemos avanzado en la anterior clase. Bueno, hace dos clases. Pues le decimos. Acá voy a imprimir, abro corchete. Acá imprimo A3. Separo por una coma. Imprimo B3. Y cierro por una llave. ¿Verdad? Y esto era equivalente abro corchete de cero espacio para una variable, coma de cero espacio por una variable y cierro corchete, punto format, A3, coma, B3. Ambos son equivalentes. Pero yo me quedo con la de arriba porque es más simplificado. Ok, ejecutamos. Copio los datos. Y enter. La intersección es 20 y 30. Entonces buscamos uno que no tenga intersección. A 5, 6 a 10. Vean, ok, enviamos nuestro código. Vean que nos puede solucionar este problema simplemente graficando. Graficamos, ya teníamos todo. Ok, entonces continuamos. Era el ejercicio H. Ejercicio H. Y voy a proceder a copiar el código. Ok, tendríamos la solución plasmada acá. Ejercicio H. Bueno, chicos, ¿quedó claro? ¿Puedo proseguir? ¿Sí o no? ¿Y tienen consultas? Sí, Ox. Sí, Oxy, está bien. Está bien, muchas gracias. También voy a pedir a los demás que participen por el chat, por favor. Bueno, continuamos entonces. Debemos por solucionar el ejercicio H. Y ya van 3. Ya, ok.
Entonces vamos a hacer desde acá. Latas y más latas. Estos dos problemas especialmente, perdón, tengo que encerrarlos. Ahora sí. Estos dos problemas no se resuelven con algoritmos condicionales como tal. Estaban como extras para que vayan desarrollando un poco más su lógica. Esos dos problemas son más que todo para presentar, para usar un poco la lógica, ¿verdad? Y lo vamos a hacer conmigo. Ok, esos dos problemas son de tipo examen. Este de acá entró en el examen del año pasado. En este caso, si no me equivoco, con el licenciado Mulisaca. No estoy seguro. Es con el licenciado Mulisaca o el licenciado Felipe. Este de acá entró en mis épocas, en el año 2018. Entonces empezamos. Vamos a empezar con ese antiguo, con el 2018. Nos dice, los bolos son un juego tradicional en el que los jugadores tratan de derribar el mayor número de bolos posibles. Bolos posibles, utilizando normalmente una bola. La cantidad de variantes del juego es inmensa, cada una con sus propias normas particulares. La colocación de bolos, su número, el objeto que se lanza varía enormemente. En ocasiones incluso el objetivo cambia. En ciertas modalidades no solo es importante tirar muchos bolos, sino también conseguir desplazarlos lo más posible de su posición original. La variante más conocida es el bowling, perdón mi pronunciación, que se juega en lugares cerrados, en el que la bola se desliza en el suelo encerado en lugar de lanzar al aire. Al final de la pista, algo más de 19 metros de largo, se colocan 10 bolos según la disposición siguiente vista desde arriba. Así se acomodan los bolos, así se. Estamos viendo como una vista panorámica desde arriba. La fila 1 tiene un bolo. La fila 2 tiene dos bolos. La fila 3, 3. La fila 4, 4. ¿Verdad? Estamos numerando de abajo hacia arriba. Entonces cada vez va incrementando. Acá hay un bolo, acá hay dos bolos, acá hay tres bolos, acá hay cuatro bolos. Ok. Al golpear un bolo, este cae y puede derribar a otros. En concreto, para este problema, supondremos que cuando un bolo cae, golpea y tira los bolos que tiene justo detrás. Estos hacen lo propio con los siguientes. Por ejemplo, si la bola 2 golpea al número 2, perdón, por ejemplo, si la bola golpea el bolo número 2, este dejará caer a los bolos 4 y 5 y a su vez estos a los 7, 8 y 9. Analicemos esta parte. ¿Qué ha pasado? Obviamente ha lanzado una pelotita y ha golpeado al bolo 2. ¿Qué va a pasar? Nos dice, ¿cuál es la regla? Cuando yo golpeo a un bolo, este derriba a los dos. Y como el 4 y el 5 han caído, también derriban a estos dos. ¿Verdad? Es la regla. Es como que si caigo a mis dos adelante, también los hago caer, algo así. Y también si pueden notar, cuando yo lance mi bola, solo voy a poder tocar esos de acá y esos de acá. Acá al medio y a esos tres no voy a poder acceder. Para acceder tengo que golpear los que están a sus costados. Ok, continuamos. Dado que es lo importante es no dejar bolos en pie. ¿Cuántos bolos dejamos en pie al golpear un bolo? Nos dice. Ya la pregunta es, ¿cuántos bolos dejamos en pie? En este caso, ¿cuántos bolos quedarían en pie? Simplemente 4. 4 serían los únicos que estarían en pie. Los demás habrían caído, porque yo he golpeado el bolo número 2 y este ha hecho caer al 4, al 5, al 7, 8, 9. Y el resto que no está marcado ni con naranja, ni con amarillo, ni con rojo, serían los que no han caído. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Cada caso de prueba se compone de dos números enteros. Simplemente vamos a tener dos números enteros, los cuales son F y B. Ya, pero ahora tenemos que saber a qué va a representar F y a qué va a representar B. ¿Ok? Entonces, un segundito, por favor. Ahora sí. En el primero, F indica el número de filas de los bolos. Ok, o sea, ¿cuántas filas tenemos acá? Tan, 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 tan. En cada fila se tiene un bolo más que la fila anterior. Ok.
El segundo número B indica el número de fila en la que está el bolo que se golpea, que se considera siempre situado en un extremo. Ah, ya, ok. O sea que nos van a dar el número de filas y representa F. En este caso, F es igual a 4. F es igual a 4 en este caso. Ahora nos va a dar B. ¿Qué representa B? Al número de bolo de fila que he golpeado. O sea, puede ser este lado o este lado, pero supongan, esta es la fila 1, la fila 2, recuerden, la fila 3, la fila 4, ¿verdad? La fila 1, la 2, la 3, la 4. Recuerden eso, está numerado desde 1, 2, 3, 4. Ok, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. Esto representaba el número de filas que hay. Recuerden que numeramos de arriba hacia abajo. Entonces me dice acá, si yo golpeara, si me da fila 2, entonces la bola bien va a llegar por acá o bien por acá. Da igual si se dan cuenta, porque el resultado de bolos caídos va a ser el mismo. Entonces, perdón, lo siguiente es que me van a dar esto. Me dan el número de filas, en este caso 4, y me dan el número de fila al cual ha golpeado el bolo. Entonces analicemos nuevamente. Voy a ampliar. A ese dato, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Esta es la fila 1. Esta es la fila 2. Voy a anotar como tal. Fila 1. Perdón. Ahora sí. Fila 1. Fila 2. Fila 3. Fila 4. Tenemos esas 4 filas, ¿ok? En este caso, F es igual a 4. ¿Ok? 4 filas. Ok, tenemos 4 filas. Entonces, ahora, ¿qué tenemos más? Nos van a dar un F y B. Una variable B, que en este caso sería igual a 2. Es la fila golpeada, pero por el extremo. ¿Ok? Entonces, en acá nos da igual si golpeamos por este lado o por este lado. O sea, ha golpeado uno de los dos, pero nos da igual a nosotros. Entonces, continuando tendríamos. ¿Cómo definiríamos esto? ¿Qué pasa? Analicemos. Si golpea acá, hace caer todos estos bolos acá. ¿Se dan cuenta? Ok. Si golpea ahí. Ahora continuando. Si hubiera golpeado acá, hubiera hecho caer a todos estos bolos acá. ¿Verdad? Ahora continuando. Si hubiera golpeado acá, habría hecho caer a todo esto de acá. Si se dan cuenta, son números triangulares. O sea, ¿a qué me refiero a números triangulares? Hagamos nuestra tablita. ¿Ok? Yo le digo, ¿qué pasaba si golpeaba a uno? O sea, si golpeaba la fila 1. Entonces yo le digo acá. Le digo golpe y caídas. ¿Verdad? Si golpeaba la fila 1, ¿qué pasaba? Todos caían, porque esto iba a afectar a esto, esto a esto, esto a esto, y todos caían. Por tanto, iban a caer, en total iban a caer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolos. Caían 10 bolos. Obviamente, cuando F es igual a 4, si el número de filas es igual a 4. Ahora, ¿qué pasaba si yo golpeaba la fila 2? Si yo golpeaba la fila 2, caían esto. Este caía este y este. Por tanto, caían 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolos. Si golpeaba la fila 2, caían 6 bolos. Ok, continuando. Si yo golpeaba la fila 3, caían 3 bolos. Fila 3, 3 bolos. Si yo golpeaba, perdón, fila 3, 3 bolos.
Ahora, si yo golpeaba la fila 4, sería esto de acá, fila 4, simplemente derivaba un bolo. Fila 4, un bolo. ¿Sí? ¿Hasta qué fila golpeo? ¿Y cuántos han caído? ¿O cuántos he derribado? ¿Verdad? Ahora también quiero que noten algo y quiero que me escriban por el chat porque quiero que ustedes se den cuenta. Si yo golpeo esta fila, ya sabemos que caen 10. Pero vean, tengo que sumar 1, más 2, más 3, más 4. 1 más 2, más 3, más 4. Ya, ok, recuerden eso. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo golpeaba la fila 2? Que yo tenía que notar 1 más 2, más 3. 1 más 2, más 3. ¿Qué se llama eso, chicos? Cuando es sumas sucesivas. O sea, supongamos... eh, sí, voy a hacer más adelante. Supongamos que n es igual a 5. Yo tengo 1 más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Qué se llama eso? Y creo que estaba en su práctica de la licenciada. O sea, les daba una tarea pidiendo hacer eso. Son progresiones, sí. Sí, pero también tiene un nombrecito más. ¿Qué es? A ver, les voy a dar una pista. Eh, ah, ¿cómo era esto? Eso sería el factorial de 5. Ahora es correcto lo que ha dicho Vladimir. Es una sumatoria. Es una sumatoria. O sea, cuando yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5, es la sumatoria de 5, ¿verdad? Entonces acá yo, ¿qué tendría? Recuerden, si yo saco la sumatoria de 5 con igual a 1 más 2 más 5. Lo sumo todos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Ahora entonces acá yo busco cómo obtener rápidamente la suma. Fórmula de la sumatoria. Es n por n más 1 dividido 2. Vean, fórmula de la sumatoria. ¿Cuál es la fórmula? Le digo. No me da resultados. ¿Qué pasó? Imágenes. Ok, acá está. La sumatoria de 1 hasta n es igual a n por n más 1 dividido a 2. Esa es la fórmula de la sumatoria. Entonces, reduciendo mi problema, ¿cómo tendría? Si yo golpeo a la fila 1, recuerden, si yo golpeo a la fila 1, destruyo hasta la fila 4. Si yo golpeo a la fila 1, entonces, la sumatoria de 4. Eso es lo que yo he hecho caer. Caer. ¿Verdad? Las caídas. Si yo golpeo a 2, sería a la sumatoria de 3. ¿Verdad? Si yo golpeo acá, a 3, sería la sumatoria de 2. Perdón. Sería acá, a la sumatoria de 2. Si yo golpeo a 4, sería la sumatoria de 1. ¿Verdad? Y eso pueden corroborar. Si yo golpeo acá, la sumatoria de 3, ¿cuál es? 3 por 4 más 1 dividido a 2, 6. Todo eso suma 6. ¿Verdad? Entonces, lo que tendrían que haber hecho si esto entraba en su examen, tendrían que haber dadose cuenta que eso se resolvía con la fórmula de la sumatoria. O sea, tenían que ver hasta qué barrio iba a llegar a ser como que para uno, generalizando, dado F y B. Si golpeaba la fila 1, tendría que sacar la sumatoria de B, ¿verdad? Lo que derivaba sería, perdón, lo que derivaba iba a ser la sumatoria de B. En este caso de 4, perdón, de F, que sería 4. La sumatoria de F4. Si yo golpeo acá, destruye la sumatoria de 4, etcétera. Entonces tenemos que hacer eso. Tenemos que definir primero cuántos derivamos. Y eso lo llamamos mediante la sumatoria. ¿Verdad? Ok. Y acá la lectura vamos a hacer un poco. Este problemita está un poco demasiado complicado. Por lo tanto yo voy a resolver. La lectura es distinta. Porque tiene muchos casos. No solamente tiene un casito. Este problema tiene muchos casos de prueba. Y no creo que se enfoquen en los múltiples casos de prueba. Ustedes quiero que se enfoquen en el código que voy a realizar. ¿Ok? En ese caso yo me voy a encargar de cada caso y la próxima que avancemos lecturas vamos a ver eso. Entonces acá. Ya digo acá. Recuerden, no se enfoquen en eso tanto.
que me dice, bueno, ustedes ya han avanzado white con la licenciada, entonces deberían poder. Entonces me dice, cada caso de prueba compone de dos números f y b. Ya sabemos que indica f, que indica b. El segundo número indica tantos, ya, que se considera situado siempre en el extremo. Se garantiza que esto y esto no va a pasar. Pero acá no especifica, pero yo lo voy a agregar, no se preocupen. En este programa tenemos que leer hasta se introduzcan números ceros. O sea, cuando se introduzca n igual a 0 y m igual a 0, perdón, f igual a 0 y b igual a 0, paran. Esto voy a explicar en la próxima clase, pero yo estoy haciendo como el esqueleto del código. No se enfoque tanto en esa parte, ¿ok? Sobre la lectura de f y b. No se enfoquen tanto en esa parte. F, b es igual a punto split. Acá hago la lectura. Imagínense que solo es un caso. Ignoren esta línea, ignoren esta línea. ¿Ok? Simplemente acá voy a poder leer múltiples casos. Entonces, ¿qué hago? Tengo que sacar cuántos voy a derivar. Derivar sería igual a. Tengo que sacar la sumatoria de antecesor. O sea, ¿a qué me refiero? Para la 1, tengo que sacar la sumatoria de 4. Suponiendo que f sea igual a b. Sumatoria de 4. Para 2, la sumatoria de 3. Para 3, la sumatoria de 2. Y así sucesivamente. Tengo que sacar así las sumatorias menos 1. O sea, no las sumatorias menos 1. No se dan cuenta de lo siguiente. 1, 2, 3, 4. Uno aumenta y el otro decrementa. 4, 3, 2. Y eso es lo que tengo que hacer. Y tengo que llevar una formulita que me ayude a llegar de acá hasta acá en términos de la fila, F. Entonces, si estoy en esta fila, tengo que llegar a su opuesto más o menos. No sé si me dejo entender. Y esto lo puedo hallar sencillamente. Se halla con F menos B más 1. No, perdón. No es F menos B más 1. Sí, sí es F menos B más 1. Es la fórmula F menos B más 1. Está complicadito ese ejercicio porque recuerden que entra en un examen. Entonces acá tengo F y B. F que es igual a 4, ya sabemos. Y B es igual a 2. En el ejemplo del juez partido tenemos. Apliquemos la fórmula. Quiero encontrar el opuesto. F vale 4. B vale 2. Menos 1. 4 menos 2. 2. Menos 1. 1. Y vean, el opuesto de 2 es 1. No, perdón. Tengo que llegar de aquí a aquí. De aquí a aquí. ¿Verdad? Entonces sería... Perdón, toda esta fórmula de acá está mal. Perdón, eso está mal. Entonces tengo que ir a la fórmula, porque tengo que llegar de 4 a 1 en las dos palabras. En todo caso va a ser... perdón, ¿cómo sería esto? Quiero llegar de un número a otro número. Entonces sería, esto es, perdón, B, no es D, es B. Esto es D. De B tengo que llegar a F. ¿Se dan cuenta? B da dos opuestos. De la fila 1 tengo que llegar a la fila 4. De la fila 2 a la fila 3. De la 3 a la 2. O sea, es como un engranaje. Uno aumenta y otro decrementa. Ok, ¿cómo llego? Entonces voy a definir la fórmula de la siguiente manera. Mayormente se hace con restas, cuando F es constante, porque F es igual a 4. En este caso B es igual a 2. Y de 2 tengo que llegar a 3. ¿Verdad? O sea, tengo que hacer una fórmula genérica. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Puedo decir tal vez haciendo restas. F menos 2 más 1. A ver, F menos 3 menos 1. Ya, ok. La fórmula sería la siguiente. F menos B menos 1. Probemos. Probemos para B igual a 4. F igual a 2, perdón. F vale 2. Perdón, F vale 4. B vale 2. Menos 1. Tengo 1. 4 menos 2, 2. Perdón, es más. Perdón, me estoy confundiendo. 4 menos 2, 2. Más 1, 3. Y vean, de 2 llego a 3. Ahora probemos si la fila es 4. De 4 tengo que llegar a 1. Entonces pruebo. Le digo. Ok. Le digo. 4. Porque 4 vale F. ¿Y cuánto vale la B en cuestión? Sería 4. 4 menos 4,
1. Perdón, 4 menos 4, 0. Más 1, 1. O sea, en resumen, chicos, estoy hallando una fórmula para que me permita llegar al opuesto. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. O sea, para que me permita llegar de esto acá, de esto acá, de esto acá, de esto acá, de esto acá. Ok, sería f menos b más 1. Ok, entonces tendría opuesto es igual a f menos b más 1. Entonces su opuesto. Entonces, para derribar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar la sumatoria de este opuesto, ¿verdad? ¿Y cómo sería la sumatoria? Opuesto por opuesto más 1 dividido 2. Y esto es todo lo que tengo que derribar, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo que derribar. Veamos qué es lo que tengo que derribar. Y por tanto, ¿cuántos quedan en pie? Primero, para saber cuántos hay, tendría que sacar f de 4, o sea, la sumatoria de 4, ¿verdad? Y eso me va a decir cuántas latas habían en total, perdón, cuántos bolos habían en total. Entonces, el total de bolos que habían sería la fila por la fila más 1, perdón, por la fila más 1, todo esto dividido a 2. Aquí quedaría el total de bolos que hay. Y si hay 4 filas, o sea, quiere decir que el último tiene 4, y la sumatoria de 4 más 3 más 2 más 1 es igual a la sumatoria de f por f más 1 dividido a 2. Entonces, por lo tanto, tengo que imprimir el total que yo tenía menos los que he derivado. En todo caso, debería funcionar. 4 y 2 debería darme 4. 4. Ahora enviamos al juez virtual y veamos qué tal nos va. Ah, nos dio ruta en error. ¿Qué pasó? Mm, ok. Vamos a verificar qué pasó ahí. Tenemos un error de desborde. Ah, ya sé. Perdón, déjenme un momento. El juez virtual ha tenido acá algo. Voy a editarlo acá. El inciso F. Y me dio en ese caso retenerlo. Está pasado por la lectura hecha mal en algún lado. Ah, perdón. No tenía que hacer múltiples casos ni nada por el estilo. Perdón por haberlos confundido. Entonces acá. Perdón. ¿Qué estoy haciendo? Ahora sí, comparto nuevamente pantalla. Compartir nuevamente pantalla, eso yo debería poder observar. Mientras voy compartiendo pantalla, voy a editar el código. Me ha interpretado el ejercicio. No era para múltiples casos, simplemente era para un caso de prueba. O sea, normal, nada de ignorar el white true, ignorar esto de acá. Era simplemente para esto. ¿Verdad? Ahí tendríamos el código para un casito. Y como han podido ver, este problema, podemos imaginarlo que sí es difícil, porque hemos tenido que identificar la fórmula de la sumatoria y todo. Pero como les digo, antes de un examen, y no de la licenciada, de otro docente. Pero es bueno que abarquemos todo. ¿Ya? Y aceptó esta vez, como pueden observar. Y como pueden observar, todo hemos definido en suma, en función de la fórmula de la sumatoria, analizando con dibujos y todo. Si no se entiende alguna parte, tal vez pueden observar el video, ustedes grafiquen y se van a dar cuenta que sí tiene sentido todo esto de acá. Ok, entonces voy a subirlo acá. Sería el inciso F. Y sí, era el F el que estábamos haciendo. Ok, voy a copiar F. Ok, entonces ya tendríamos el código acá, de inciso F. Y espero que se haya entendido el análisis, porque así se debería hacer un examen. Tendrían que dibujar, tendrían que analizar qué pasa si hago esto, etc. Bueno, chicos, espero que os haya quedado clara la idea de ese ejercicio. Entonces, continuamos. Vamos con el ejercicio G, si no me equivoco. No es el G. Es el E. Una tarde, estando Alex en el cuartel Patito, notó que encima del mueble había algunas latas. Decidió ordenarlas, como la figura 1 nos dice. Lo ordena como la figura 1. Vean, como una torrecita. Cada vez disminuye uno. De modo que la base tenga M latas.
Ok, vean acá el gráfico. La base tiene m latas. Lo que le sigue sería m-1, m-2, m-3. Siguiendo a estas, m-1 latas, m-2 latas, 2 latas y por último una lata. Después de haber ordenado sus latas, se preguntó cuántas latas quedarían si retirara la lata número J. Index 1, o sea, desde 1 empieza a numerar, no desde 0, de la base. O sea, si retira, digamos, una latita, la J-décima lata, y vio que al retirar se caerán las dos latas de encima, y cada una a su vez dejaría caer a dos más, y así sucesivamente. Ahora Alex necesita tu ayuda. Él desea saber cuántas latas quedan en pie. Alex te dará el número de latas que componen la base y la posición de la lata que se desea retirar. Ok, en este caso, para Alex, m era igual a 4. O sea, la base era igual a 4. Por tanto, lo que sigue sería 3, lo que sigue sería 2, lo que sigue sería 1. Si se dan cuenta, acá también tenemos la fórmula de la sumatoria implícitamente, ¿verdad? Si tengo 4 como base, tendría 4 por 5, 20. 20 dividido 2, 10. Tendría 10 latas en total. Y si se ponen a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entonces acá las latas de abajo se enumeran de 1, 2, 3, 4. Se empiezan a contar este 1. O sea, 1, 2, 3 y finalmente m. En este caso es igual a 4. Ahora nos dice que Alex, una de estas latas va a levantar, o sea, va a tumbar. Pero la regla, o sea, que es extraño porque eso no pasaría en la vida real, dice, si retiro, en este caso, retiro la lata 3, ¿qué pasa? Caen los dos de arriba, caen los dos de arriba y caen, o sea, caen los dos que estén encima de él. Y acá, quiero que noten también lo siguiente. Quedan dos, quedan dos triángulos, o sea, no así como triángulos. Quedan dos mini sumatorias si se dan cuenta, ¿verdad? O sea, yo dejar caer, o sea, yo voy a hacer caer una lata. Supongan que en este caso a Alex se le ocurre tirar la lata de acá. Se dan cuenta que va a caer esta y esta simplemente, ¿verdad? Porque deja caer a los dos en que tiran encima. Y acá igual quedaría un triángulo. O sea, más o menos se asemeja a la sumatoria. Y acá un triángulo vacío. O sea, eso quiero que noten. Nos van a quedar siempre como triángulos. O sea, números triangulares. Y eso es la sumatoria. O sea, la sumatoria de 2. La sumatoria de 1. Bien, las datas que se quedan, empieza ya la sumatoria de 2 más la sumatoria de 1. Ok, entonces por lo tanto, si se dan cuenta, nosotros tenemos que encontrar esta base, el tamaño de esta base y esta base. Y sumar esas dos sumatorias. Ok, ¿y cómo hallamos esa base? Sencillo, ¿qué hacemos? M es igual a 4 en este caso. Tenemos 4 latas en la base. Y J, que es la lata que voy a retirar, es igual a 3. ¿Cómo hallo que hay dos latas? Simple. J menos 1, ¿verdad? J menos 1 me dice cuántas latas tengo antes de la J-décima lata. Ahora, ¿cuántas latas hay acá? Simple. M menos J. 4 menos 3. Hay una latita. Entonces eso hago, chicos. Acá la entrada, que es de M y J, se dan cuenta que es línea por línea. Leo línea por línea, ya no en una sola línea. Entonces leo M y J. M es igual a int, input, porque la altura es línea por línea. J es igual a int, input. Ok, ¿qué hago? Tengo que hallar la base 1 de lo que está antes de la latita que voy a retirar. Digo entonces, base 1 es igual a, habíamos determinado que era J menos 1, porque eso es el número de latas que están antes de la J décima, que sería J menos 1. La base 2, o sea, lo que está después de la J décima lata, o sea, por lógica habíamos definido que era M menos J. La base 1 y la base 2. Ok, entonces ya hemos definido. J menos 1 y M menos J. Ahora tengo que imprimir la sumatoria de ambos. La sumatoria de 1 sería, la sumatoria de la base 1 sería base 1 por base 1 más 1 dividido 2. Ahora la sumatoria 2 sería igual a base 2 por base 2 más 1 dividido 2. Imprimo ambas sumatorias.
porque esos serían las latas que quedarían en pie. Sumatorio 1 más sumatorio 2. Ok, probemos. M4J3. M4J3. Vamos a observar. Quedan 4 latas en pie. ¿Y qué es lo que está acá? El ejemplito. Nos da un ejemplito. 6 y 4 debería darme 9, dice. M igual a 6. J igual a 4. Da 9. Correcto. Envío mi solución. Y le doy a enviar. Y aceptó, como pueden observar. Entonces, en todo caso, mis recomendaciones nunca le tengan miedo a ese tipo de problemas. Como pueden observar, son muy derrotables. O sea, simplemente hacen un análisis bueno, y se dan cuenta cómo pueden llegar a la solución. En este caso, simplemente hemos definido ambas soluciones con fórmulas. En ningún momento hemos dicho que tal vez puede ser imposible, que es peligroso, tal vez. Como han podido ver, ya hemos resuelto en este caso 3 de condicionales y 2 así de lógica. Bueno, esos eran los ejercicios que quedaban pendientes. Con esto completamos el stock, que era 5.